y a su familia, porque en Cuba la realidad es una, mi gente, y es que puedes quemarte las pestañas la vida toda, que nunca vas a ver el fruto de lo que tú estudiaste, ¿entiendes? Y mucho una chispa, bueno, pero absolutamente nadie, porque gracias a eso entonces quedamos en vernos. Como decía, siempre se quedaba asombrado con todo, decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo ustedes pueden vivir con, o sea, con la comida racionada, este tipo de cosas? Pero cuando él me escribía, él me hacía preguntas como, literalmente, ya perdiste la virginidad, literalmente, con cuántos hombres has estado. Lo que quería era, ustedes saben, que no tenía nada. Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper que bien. Y yo por acá dando la bienvenida un día más al canal. Bueno, les doy la bienvenida un día más al canal. Ustedes saben, como siempre, yo comenzando mi videito y empiezan a pasar los carros, las motos, las gallinas del vecino, los perros, es un todo incluido, ustedes saben. Y hoy te vengo a contar mi vida, cómo fue mi experiencia en Cuba conociendo a un extranjero. Porque escuchen a mi mamá ya gritando por allá también, interrumpiéndome el video. Entonces quédate por ahí, mi amor. Si eres nuevo por acá, espérate, déjame presentarme porque ya empiezo a hablar como papá y no me presento. Mi nombre es Lisandra, mi vida. Soy cubana. Y si no te has suscrito, suscríbete ahora mismo en un botoncito rojo que te va a estar apareciendo por acá abajito. Y que no se te olvide darle siempre la campanita, al signito de notificaciones. ¿Para qué? Porque cada vez que yo suba mi próximo video a YouTube, siempre te lo notifica. También sígueme en mis 3 canales, porque tengo 3 canales. Y ahí está mi hija también. Pero la gallina es mía, mi mamá. Y esto. Ah, miren el cuadrito que puse, caballero. Déjenme subir un poquito para arriba. Puse este cuadrito para complementar nuestro set de grabación. Y lo que dice es, você pode, punto final. O sea, tú puedes, punto final. Que lo hagas y punto. Me identifica a mí porque yo soy una persona que hace las cosas y punto final, ¿entiendes? No quiero un porqué, una justificación. No, lo haces y punto. Es lo que significa. Pero bueno, creo que quedó bien bonito, ¿sabes? Entonces, caballeros, sin más muela que dar, sin más nada que decir, vamos a comenzar. La situación que tiene mi país, vamos a decir que no es la correcta, como para que un joven pueda crecer ahí, ¿entiendes? Porque como ya les he explicado un montón de veces, un médico pasa 5 o 6 años estudiando por una carrera y cuando la va a ejercer, tristemente, el salario no le alcanza para nada. O sea que es todo lo contrario, porque por ejemplo una persona que trabaja en un hotel gana muchísimo más que un médico, ¿entiendes? Entonces, la realidad es que es todo al contrario, todo al revés. Entonces yo recuerdo cuando yo estaba en esta etapa de la secundaria, vamos a decir 7º, 8º, 9º grado, yo escuchaba a las amiguitas mías, ¿sabes? Hablando una cosa que otra, y siempre era, casi siempre, el mismo tema de conversación. Me quiero ir del país, quiero estudiar en otro lado, quiero hacer algo. Escuché un montón de veces esta frase: quiero casarme con un yuma. Un yuma es una persona que vive en otro país. Yo creo que esa palabra de yuma solamente la conocemos nosotros los cubanos, pero bueno, brasileros que me están viendo, personas, seguidores de otros países que me ven, yuma para ustedes sería un extranjero. Entonces una vez yo estaba frente a mi escuela, la escuela que yo estaba estudiando, y ahí había como una guarapera. Una guarapera es un lugar donde venden, aquí sería caldo de cana, o sea, guarapo. Un lugar donde venden guarapo. Pero pasa un extranjero por ahí y literalmente yo le llamé la atención, ¿no? Entonces él viró para atrás y supuestamente él iba a tomarse un guarapo. Entonces él se tomó su guarapo y él aprovechó para preguntar que quién era yo, que qué yo hacía. Literalmente me hizo una encuesta, yo no hablé mucho. La persona que habló fue otra muchacha porque yo estaba literalmente muda, caballero, 15 años, literalmente yo estaba muda. Cosa que bueno, al final las cosas suceden como Dios quiere que sucedan, ¿no? Y Dios sabe las cosas que hace, porque como siempre digo, tiene un propósito con cada uno de nosotros que está aquí en la tierra, ¿no? Pero bueno, sabe, el cubano siempre pensando que se quiere ir del país y demás, aprovecha la primera oportunidad que ve, la aprovecha. Aquí no voy a decir nacionalidad, o sea, no voy a decir del país que era, no voy a decir la persona que era. El caso es que era un extranjero, ya ustedes saben. Y entonces, para seguirles cuento, ahí él cogió mi número de teléfono, hizo varias preguntas
preguntas que no eran tan importantes, por así decirlo, preguntas por arribita, como ¿tienes novio? ¿Qué te gusta hacer? Ese tipo de preguntas. Esa es la mía de mi mamá hablando con el extranjero, y mi mamá sí. Y yo por otro lado sí. Literalmente parecía que el extranjero, o sea, estaba enamorando con la amiga de mi mamá, porque yo era así, mi mamá sí por otro lado. Espérense, porque a todas estas, cuando él preguntó, ¿tienes teléfono? ¿Dónde te puedo localizar? Y demás, mi mamá dice no, automáticamente, no, ella no tiene teléfono. Dice la mía, mi mamá, muchacha, como que ella no tiene teléfono. Si yo tengo el número de ella aquí, toma el número de ella. Literalmente, la amiga de mi mamá hizo quedar mal a mi mamá. Ella le dio el número de teléfono mío, y entonces ya el extranjero se fue, se despidió, y así fue pasando. Pasó el resto del día. Al otro día por la mañana, lo primero que hace él es llamar por teléfono, y quien coge el teléfono soy yo. Yo estaba medio indecisa también. Era una persona de 42 años, me parece, unos 38, y yo tenía unos 15 años, ¿entiendes? O sea, yo era menor de edad, caballero. Y aunque por más despierto que uno sea a esa edad, uno no tiene experiencias, ¿entiendes? Y uno se siente cohibido. Ahora, yo sí tenía en aquello claro que yo decía, caballero, como yo miré de Cuba, porque ya les digo, siempre he querido salir por el tema de que tristemente no hay futuro, ¿entiendes? Entonces yo, como tenía 15 años, yo tenía aquello en la mente de, ok, un amigo, una amistad, la familia, cosa que la otra persona tenía un interés diferente, ¿entiendes? Entonces ese día llamó por la mañana, y yo cojo el teléfono y él me dice, bueno, yo quiero invitarlos a ustedes al acuario a comer una comida, a un restaurante, no sé qué. Y entonces yo le digo, ok, llámame después, y entonces te doy la respuesta. Después él llamó nuevamente y le dije, bueno, ya había conversado con mi mamá, o sea, lo conversé con mi mamá y con mi papá. Mi papá siempre serio, que él no quería, o sea, no quería cuento con su hija, como siempre. Pero bueno, o sea, mi mamá me dijo, ok, podemos conocerlo, podemos hacer amistad, normal. A ver, buscamos estar aquí. El cubano ve al extranjero como un trofeo, literal. ¿Por qué? Porque el cubano no tiene acceso a muchas cosas. Y esas muchas cosas que el cubano no tiene acceso, el extranjero cuando va a Cuba las deja. ¿Entiendes? Un jabón, un champú, un desodorante, esas cosas no las hay en Cuba. ¿Entiendes? Entonces por eso el cubano ve como una vía de escape, no sé, con el extranjero. Es una triste realidad. Es una triste realidad, pero es lo que nos toca vivir. Porque es así. Entonces, mi papá todo serio, mi mamá toda serio. Y yo dije, bueno, un niño al fin, yo dije, ok, nos vestimos, nos fuimos todos. Él vino hasta la casa, sí, porque había pedido la dirección y demás, vino hasta la casa, nos recogió y alquilamos un carro directo hasta el acuario. Y fuimos al acuario, nos sentamos en el restaurante, comimos. Y ahí, él me llamó aparte a mí. Imagínense ustedes, yo con 15 años, toda normal, literalmente. Él me llama aparte de mi mamá y mi papá. Yo fui con él y él me dice a mí, o sea, conversamos, me hace una serie de preguntas, yo súper cohibida, porque imagínense usted, caballero. Él me dice, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres una laptop? ¿Tú quieres un teléfono? ¿Tú quieres todas esas cosas? Y yo ni el fin que tenía era lo que mis padres, ¿saben? Me podían dar, que bueno, nunca me faltó nada tampoco. Pero hay cosas y cosas, caballero. Uno siempre quiere, tipo, cuando uno es niño, quiere, no sé, una computadora. Cuando yo era niña, yo siempre quise tener una computadora, ese era mi sueño. Nunca pude, mi papá nunca pudo dármela. Mi papá trabaja muchísimo, quien conoce a mi papá sabe que trabaja muchísimo. Y nunca pudo dármela. Yo pude tener computadora cuando yo salí del país, una semana solamente fuera del país, y yo me compré mi computadora trabajando, en una semana, ¿entiendes? Pero obviamente ya era adulta, ya trabajé, estaba fuera de Cuba, o sea, se puede. Pero en Cuba, trabajando no se puede, porque tu salario, ya he dicho un montón de veces que no te alcanza para nada. Entonces viene una persona y me ofrece y me dice, te voy a dar mi computadora, te voy a dar el teléfono, te voy a dar todo. Ustedes saben cómo se quedó mi cabeza. Así, mira, yo estaba, mi cabeza era así, mira, pensando. Entonces yo siempre me quedaba pensando, yo ni hablaba mucho, ni le respondí, ni demás. Esa pregunta que me hizo, que si yo quería ser su novia, yo iba a poder tener todas esas cosas, yo iba a viajar. Todas esas cosas me dijo aquel señor. En ese día, ¿qué fue lo que hicimos? Terminamos en el acuario, creo que paseamos un poco, después nos fuimos para la casa. Y así fueron pasando los días, caballero, y él iba a la casa y él conversaba muchísimo con nosotros, muchísimo. Incluso yo recuerdo que él nos hacía video a nosotros hablando, por ejemplo, aquí se vive de esta forma. La libreta de abastecimiento una vez hizo un video también,
y nosotros le explicamos más o menos cómo era que funcionaba la libreta de abastecimiento en Cuba. Recuerdo que él nos decía, siempre se quedaba asombrado con todo, decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo ustedes pueden vivir con la comida racionada, este tipo de cosas? Recuerdo que probó hasta la pasta de dientes de la que vendían en Cuba, que era una pasta que se llamaba pasta perla, algo así, pasta perla. Y dice, pero qué cosa tan mala. O sea, él asombrado con todo, con el jabón nácar, con la pasta perla, con la libreta de abastecimiento. Aquel hombre estaba asombrado con todo. Bueno, conforme fueron pasando los días, le tocó irse para su país, lo despedimos. Cuando aquello en Cuba no existía el internet como tal, tipo Messenger, YouTube, Instagram, Facebook, no existía, mi amor. Entonces era solamente por correo. Y él me mandaba sus correitos, sus cositas. Pero él me iba haciendo cada pregunta en mi vida. Entonces yo dejé eso de un lado. Hubo un momento que ya no nos escribimos más. No supimos más nada ninguno del otro. Pero creo que fue con unos 18 años. Él comenzó a escribirme de nuevo. Cuando él me escribía, él me hacía preguntas como literalmente, ¿ya perdiste la virginidad? Literalmente, ¿con cuántos hombres has estado? Literalmente, ese tipo de preguntas. Y yo sinceramente mantenía la conversación solamente por el hecho de que era un extranjero. Que yo siempre con aquella fe de poderme encontrar un extranjero para poder salir de Cuba, o hacer algo para poder salir de Cuba. Pero imagínense ustedes, en aquel tiempo no, o sea, tú podías tener el dinero, que no era fácil salir de allá, ¿entiendes? No, por ejemplo, como hace un tiempo atrás que abrieron la frontera, te podías ir por Nicaragua, o como yo que vine por Guyana, ¿entiendes? Eso no existía. Literalmente tú tenías que casarte con una persona para poder salir de Cuba. Entonces para ese tiempo él me dijo que él volvería a Cuba. Y yo le dije, ok, está bien. Entonces cuando él estaba en Cuba, él me mandó un mensaje por un teléfono, o sea, parece que él tenía una línea cubana, algo así, o había pedido un teléfono prestado, no sé. Y entonces yo le dije, ok, ¿dónde vas a estar? No sé, porque yo con el aquello, la mongolería en el cerebro de, ay, vamos a tomarnos un helado, vamos a compartir. Le soy sincera, sin ningún tipo de maldad. Cosa que la otra persona era lo contrario, porque entonces quedamos en vernos. Ahí yo fui a un lugar de La Habana donde quedamos en encontrarnos. Y entonces yo llegué ahí, lo saludé, me quedé un poco impactada porque él había cambiado un poco, ¿sabes? Y bueno, obviamente yo había cambiado también, porque yo tenía como unos 19 años, 18, y él no me veía desde los 15. Entonces yo había cambiado ya un poco. Y ahí conversamos un poco. Y él me dice, ok, te puedo dar unas cosas, por ejemplo, una ropa, unas cosas que traje, algo así. Y yo, toda inocente y con la necesidad que hay en Cuba, mi amor, yo dije, ok, entonces vamos a pasar por la ropa y me las da, o lo que vayas, o lo que trajiste y me lo da. Porque literalmente en Cuba todo el mundo necesita. Y entonces voy con él, cogemos un carro y ahí vamos caminando después a donde él se estaba hospedando. Pero mi amor, yo tengo un Dios que es muy grande y él mandó sus ángeles de la guardia. Y cuando yo iba por la mitad del camino mi vida, yo le dije a él, no, gracias, yo me voy para mi casa. Gracias. Aquel hombre ha cogido un insulto. Literalmente él se insultó cuando yo le dije que yo me iba a ir para mi casa, que yo no iba a ir al lugar donde él estaba alquilado. O sea, entonces él se molestó y siguió, creo que me dijo, bueno, entonces no te doy nada, no sé qué, algo así. Y yo le dije, no, yo me voy para mi casa. Y yo viré para mi casa, caballero. Yo viré para mi casa en un temblor, porque yo dije, yo no sé a dónde yo hubiera parado, qué sé yo, no sé. ¿Entiendes? Porque él me estaba llevando para el lugar donde él estaba hospedado. Literalmente todos sabemos qué es lo que, o sea, qué es lo que él quería. Y yo, por la necesidad de darme dos ropas, y por mi ingenuidad y mi inocencia de que no, que él me da la ropa y ya, somos amistad, somos amigos, no hay que hacer nada, ¿sabes? ¡Qué burra! ¿Qué pasa también? Que ella también iba directo al grano. Cuando yo tenía 15 años, yo era una persona inexperta. Pero ya cuando yo tenía 18 años, yo no había caminado mucho. Pero ya yo tenía, mi amor, un poquito más de experiencia. Vamos a decir un poquito. Y ya yo sabía las cosas como eran, ¿entiendes? Por eso me dio las chispas rápido así. Dije, no, me voy, gracias. Voy a virar para atrás. O sea, quédate con tus cosas y yo voy para mi casa. Entonces, moraleja, esto es una realidad en mi país, Cuba, caballero. Y les digo porque tengo amistades que se casaron con extranjeros para poder salir del país. Y obviamente no las culpo, ni las tiene por qué culpar nadie, ni las tiene por qué juzgar absolutamente nadie.
porque gracias a eso se han podido dar un mejor futuro a ellas, a sus hijos y a su familia. Porque en Cuba la realidad es una, mi gente, y es que puedes quemarte las pestañas la vida toda, que nunca vas a ver el fruto de lo que tú estudiaste, ¿entiendes? Y mucho menos de lo que tú trabajaste. Tristemente esa es la opción de salir del país de muchos cubanos. En mi tiempo yo la vi como una opción de poder hacer una amistad con esa persona y que esa persona hiciera algo, por ejemplo, una carta de invitación, puede ser, o alguna cosa para que yo pudiera, por ejemplo, salir del país o salir adelante. Y si no era yo, era alguien de mi familia, ¿entiendes? Que esa persona, la que le conté perdón, hiciera por lo menos algo así, ¿entiendes? Una carta de invitación, algo para uno poder salir, poder trabajar y poder salir adelante, ¿entiendes? Pero bueno, Dios sabe las cosas que hace, el tiempo de Dios es perfecto. Pasó el tiempo, pasó, siempre quise irme de Cuba. Como ya les he explicado un montón de veces, mi mamá vendió su casa y gracias a eso, más un dinero que yo tenía, pude salir. En el momento que se dio la oportunidad, porque abrieron Guyana y era libre visado, entonces pude salir junto a mi marido y los dos pudimos echar para adelante en este país maravilloso. Pero esta es la realidad, caballero, esta es la realidad que viven muchos cubanos. Tener que casarse con un yuma o un extranjero. Y bueno, mis amores, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden como siempre dejarme su like, suscribirse, mi amor, a mis 3 canales. Por si no lo sabías, tengo 3 canales. Este es el principal. Tengo Lisandra Cubanita Vlog y tengo Lisandra Cubanita no Brasil, que ese es en portugués, mi vida. No olviden también seguirme en todas mis redes sociales, que el contenido es bien diferente. Me encanta la bailadera, la picardía. Ustedes saben que yo soy media loquita. Y por allá hago todo eso, ese tipo de videitos yo lo hago por allá y también en TikTok. También hago videitos de ASMR que me encanta, por cierto. También hago videitos dando consejitos de lo que se me ocurre en el día. Me entré una chispa, bueno, prendí la cámara y hice un videito. Ustedes saben que soy loquita. Y bueno, nada, sin más nada que decir, sin más muela que dar. Les mando un beso grande, que Dios me los bendiga muchísimo. Se me cayó las gafas. Y nada, nos vemos en un próximo video. Chao.